Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy, jueves 19 de mayo de 2022. Ya estamos llegando a la mitad del año, increíblemente, así que hay que estar listos porque tenemos muchas metas, objetivos que cumplir y se está aproximando la mitad del año, amigo mío. Bienvenidos a este espacio en este programa de Radio Consultorio Empresarial Querétaro desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios, Alejandro Juárez, y te damos la bienvenida a través de nuestro querido anfitrión Proyectate Radio todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Con mucho gusto, hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web consultorioempresarial.com.mx, consultorioempresarial.com.mx, donde vas a poder encontrar todas mis redes y en ellas decenas de tips de dueños de negocio que te van a ayudar para crecer como empresario. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema por demás doloroso, pero indispensable en el conocimiento de una persona de negocios. Hoy hablaremos de lo que yo llamo los implacables destructores de patrimonios alrededor de los mercados financieros y bursátiles. Vamos a hablar de este tema que sin duda ha sido un asunto, un foco de atención durante el año y particularmente en las últimas semanas con las caídas de las bolsas, con los efectos terroríficos de lo que ha sucedido en el mundo de las criptomonedas y todo este mundo financiero del cual hoy con mucho gusto les voy a compartir sobre estos temidos destructores de patrimonios que sin duda te van a ayudar para poder formar un criterio más sólido y tomar decisiones sensatas para tu patrimonio y el de tus seres queridos. Bien, amigos, pues vamos a empezar porque el tiempo lo tenemos contado. Tengo planes de poder platicarles de 7 destructores implacables para que los tengan a la vista, y esto con base a la experiencia que con mucho gusto les comparto. Yo he sido administrador de portafolios de inversión de los últimos 30 años, entonces algo he de conocer en este tema, y como las paredes cuando les avientan lodo, algo se les pega y seguramente les va a funcionar mucho de lo que les estoy diciendo, más que hablar de fórmulas, que si la Black-Scholes, que si vamos a hablar de fórmulas de emisión de riesgo en términos financieros. Vamos a hablar de algo mucho más simple que tiene mucho más poder en la toma de decisiones de las personas. Esto con base a la experiencia que he tenido yo con decenas de inversionistas con los que he tratado el tema de los mercados financieros. Así que quiero darles una pequeña, digamos, un contexto que es altamente valioso para entender la naturaleza de la conducta humana, que es por ahí en donde nos vamos a ir para identificar a estos destructores. La naturaleza humana es única, yo les compartiría para bien y para mal, y en el caso específico de todo aquello que está vinculado con la satisfacción de necesidades, de nuestras necesidades primarias y de su jerarquización. Todo esto, qué interesante, nos lo comparte Abraham Maslow, ¿verdad? La pirámide de las necesidades, desde 1943 te comparto, ¿no? Pues ahí está el estudio de esta pirámide de necesidades, donde nos habla de estas motivaciones humanas, ¿verdad? Donde de pronto pareciera que cuando aparece aquello que se ajusta a la escala de valores, a esta escala de valores, resultará no nada más motivador, sino inclusive un factor desencadenador de decisiones, las cuales pueden llegar a estar muy sesgadas profundamente, yo les comento, por los instintos emocionales, básicamente propios de la llamada inteligencia reptiliana, ¿verdad? Que es esa básica, esa primitiva que nos pone en alerta, que nos describe como seres que ya tenemos una programación, ¿verdad? De inteligencia genética que nos ayuda a comprender el punto en donde estamos y el estado de evolución que tenemos, y esto pues comparado contra decisiones producto del raciocinio, es decir, de la inteligencia racional. Entonces estamos hablando de una pirámide de necesidades que, si ustedes la revisan en el caso de Maslow, nos plantea pues básicamente 5 necesidades, y las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad,
las necesidades sociales, de estima, reconocimiento y finalmente de autorrealización. Estas son las bases y las motivaciones que explican nuestra conducta y que hoy justamente las traigo a colación porque quiero ponerlas ahí como una referencia para entender por qué vamos y cómo fue que describí o detecté estos destructores que son malos consejeros en el tema de las inversiones. Cuando hablamos de hacer dinero, amigos, estamos hablando de un recurso, ¿verdad? Un recurso que nos permite satisfacer todas estas necesidades básicas a las que nos propone Maslow, ¿verdad? En todo su espectro, a excepción, ojo, a excepción del último escalón de esta pirámide que habla de la autorrealización, la cual, pues, esta autorrealización no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero por ser únicamente el resultado de un esfuerzo personal, ¿verdad? No es un objeto, ni una condición, ni una cualidad que se pueda adquirir con billetes. Entonces, esta sí es digamos, una motivación, una necesidad, la cual no vamos a poder en ningún momento satisfacer, ¿verdad? No la vamos a poder comprar. Y, por supuesto, y hablando de este tema, cuando hablamos de dinero, el dinero, hay tres, digamos, motores primitivos dentro de todo este contexto, que son los que tienen mayor poder: el dinero, el poder como tal y el sexo, ¿verdad? Son tres motores primitivos de la motivación humana que a su vez juegan un papel importante porque liberan a un enemigo no muy bien recibido que se le llama ego, ¿verdad? Con todo su poder destructor, el ego, cuando se trata de obtener dinero, cuando se trata de generar poder, y del sexo, de mantenerlo y de dominarlo, aparece este enemigo que no es un buen consejero y sin duda lo podemos afirmar, no es un consejero benigno, ¿sí? Una cosa es, y vamos a hablar sobre las motivaciones constructivas, y otra cosa es liberar este tipo de pulsiones que no nos ayuda en el futuro a obtener buenos resultados. Entonces, bueno, pues si hablamos de la intervención de este factor, de esta presencia que nos nubla el entendimiento, pues el único antídoto que me gusta y que con mucho gusto les comparto para que lo conozcan, que limita, que controla, ¿no? Que mantiene al ego y a todo su poder destructivo bajo control, son los valores humanos, ¿sí? Estos valores, ¿sí? Son los más poderosos recursos universales, ¿verdad? E inmutables, capaces de vencer al ego y de someterlo, ¿no? Inclusive de reducirlo a su máxima expresión posible, hasta vencerlo, la verdad, cuando llegamos al máximo nivel de desarrollo personal, que es el de la iluminación. Así que, ojo, si queremos vencer al ego, amigos míos, tenemos que recurrir a los valores humanos. Estos valores no cambian y son la herramienta más poderosa que tenemos para poder vencer, para poder tener una herramienta que nos ayude a controlar este elemento, ¿verdad? Esta presencia que no resulta ser la más conveniente. Ahora, cuando se trata de poder satisfacer estas necesidades, hay muchos caminos, muchos caminos para poder lograr, ¿verdad?, cumplir estos poderosos deseos. Y sin duda, ¿no?, en el gran número de vías que hay para lograr estos resultados, nos vamos a encontrar con las vías constructivas, ¿no? El trabajo honesto y digno, ¿verdad?, el amor, el sentido de servicio, la solidaridad, el liderazgo, son resultados de una buena práctica que se da de estos valores. Así que podemos sin duda lograr estos objetivos, estas motivaciones, el poder, el dinero, el sexo y todo lo que está involucrado en esta pirámide de necesidades, lo podemos lograr, ¿verdad?, de diferentes maneras, y vamos a tener que ser muy conscientes de que no todos los caminos que se nos pongan enfrente van a ser los correctos, ¿no? Habrá otros menos ortodoxos que nos van a llevar también a la obtención de estos deseos, pero generalmente, ojo, vienen asociados a consecuencias y a efectos colaterales
a la altura del pecado cometido, ¿sí? Entonces, no estamos diciendo que no haya diferentes maneras de llegar a estos resultados, pero en definitiva habrá algunos que tienen consecuencias, que tienen efectos colaterales, y es precisamente ese tipo de caminos a los que vamos a platicar el día de hoy para poder evitarlos, ¿sí? Y sobre todo el poder asegurar que vamos a tomar decisiones en el futuro correctas que nos beneficien en lo personal, a nuestro negocio, a nuestros seres queridos cuando nos topamos con cada uno de ellos. Hablando específicamente del dinero, ¿no? Y atendiendo ese canto de las sirenas que nos susurra al oído la sugerencia de buscar las maneras fáciles de obtención del dinero, ¿no? Ese ego liberado, ¿no? Que nace de nuestro gran deseo de obtenerlo, nos va a alumbrar potentemente vías seductoras, ¿no? Espacios en donde pudiéramos encontrar con bastante facilidad y sin mucho esfuerzo el dinero, ¿no? Y para muchos inclusive el santo grial, ¿no? Con ustedes, pues tenemos a los mercados financieros y bursátiles como uno de esos caminos mal entendidos que sin duda requieren de mucho conocimiento, se requiere de una sensibilidad, de una perspectiva y de una apreciación correcta para poder hacer un buen trabajo en los mercados financieros y bursátiles, pero que desafortunadamente hoy, con la tecnología que tenemos en las redes sociales, existen decenas, ¿verdad?, de ofertas de esta naturaleza que nos proponen, ¿verdad?, como vías fáciles para poder obtener el dinero, ¿verdad?, con poco esfuerzo, con el mínimo, ¿verdad?, de conocimiento, y que, pues, sin duda, si aparejamos esto con las grandes necesidades que nos están abrumando, ¿no? Las facturas que no dejan de llegar, los retos y los desafíos, ¿no? Que nos llevan al límite de nuestra paciencia y tolerancia, estas condiciones que buscan el favorecer, ¿no?, el uso de estas vías fáciles para obtener dinero, comienzan a ser sumamente atractivas, ¿no? Y ese canto de las sirenas que nos ofrece hacernos ricos de la noche a la mañana, ¿verdad?, en especial en los mercados financieros, y bueno, pues tampoco es un tema ajeno, ¿no? De hecho, son temas de películas, historias, inspiración para poder lograr, ¿no?, una fuerte posición económica, y pues nada más lejos de la realidad, amigos míos, porque esto, pues sin duda para los mortales, no resulta ser un camino fácil. Vamos a hablar un poco sobre este tema de los mortales y hacia dónde quiero apuntar, ¿verdad? ¿Quiénes son los mortales? Bueno, para ello, pues quiero compartirles que, pues de primera instancia, los mercados financieros son mecanismos que están diseñados por el ser humano para aumentar los alcances de grupos de poder. ¿Existen grupos de poder? Sí, y ahora se los voy a demostrar, ¿verdad? Que son estos grupos de poder financiero los que deciden sobre el destino de la humanidad, y para ello, ¿verdad?, existe una jerarquía. Quiero hoy compartirles esto y les invito a que hagan una investigación profunda. Hay por todos lados información al respecto que le puede dar soporte a esto que hoy estoy compartiéndoles. ¿Y por qué es importante lo que les estoy transmitiendo? Porque estos grupos de poder finalmente tienen su naturaleza, tienen su forma de operar, y son la explicación del por qué de pronto suceden diferentes escenarios en los mercados financieros, a veces con luces, a veces con sombras y a veces con abismos de los cuales no puede salir quien queda atrapado en estos hoyos negros. Así lo llamaría, como un black hole en el universo que queda totalmente atrapado sin posibilidad de salir adelante. Entonces, para ello, pues quiero platicarles sobre una jerarquía con base a la generación de economía, cómo funciona la economía a grandes rasgos, ¿verdad? Cuando las personas, esto lo planteo para entender cómo es que funciona, ¿verdad?, la naturaleza de estos mecanismos financieros. Y bueno, pues tenemos que partir de la base de que la economía de la mayoría de las personas, pues depende de su trabajo, ¿verdad?, o del que realicen para personas o empresas, ¿verdad?, a las que pertenezcan como empleados. Luego, entonces, la dependencia de esa economía de las personas recae sobre las empresas, ¿verdad?
Y la mayoría, como punto número 2, la mayoría, no todas las empresas, ¿verdad? La mayoría de la economía de las empresas también depende de los bancos, considerando que la expansión de las empresas no se da solo ni con recursos propios. Podría suceder, pero en la mayoría de los casos y la forma sana de crecimiento y escalamiento de una empresa proviene del financiamiento, ¿verdad? Y los bancos son los que otorgan ese financiamiento, entonces mucho de la economía de las empresas va a depender de los bancos, ¿verdad? Ahora, a los bancos, ¿a quién le reportan? La economía de los bancos depende de los bancos centrales de cada país, ¿sí? Y todo esto lo podemos ver, vamos, no hay ni duda con todo lo que vivimos, los que estuvimos inmersos en la crisis del 2008, pudimos entender perfectamente la función de los bancos con el invento, la aplicación de los llamados QEs, ¿no? Los Quantitative Easing, que son los incentivos cuantitativos, que básicamente se refiere a la producción de dinero, ¿verdad? A gran escala, dinero digital sin un respaldo que sucedió durante el 2008. Entonces, en efecto, cuando quebró la banca en 2008, todo el sistema financiero norteamericano quebró, Wall Street desapareció, Citibank se vendió a $1, así se vendió a un solo dólar, y desaparecieron las grandes empresas, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Salomon Smith Barney, todas las grandes empresas desaparecieron en aquel momento y solo los bancos fueron los posibles, los actores que permitieron el rescate de estos bancos para que no sucediera. ¿A través de quién creen? Estos bancos centrales a su vez van a depender de otros organismos bancarios internacionales como lo es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales. Estos grandes bancos centrales, estos organismos bancarios, son los que surten de recursos a los bancos centrales. Luego entonces su economía depende de ellos. Y si escalamos un poco más para poder entender la economía de estos organismos financieros, bancarios internacionales, dependen de quién, de las grandes familias multimillonarias de mayor riqueza en el mundo, ¿verdad? A quienes les rinden cuenta porque fueron fundados y sostenidos por ellos mismos. ¿Y quiénes son estas familias? Ahí les van los apellidos que ya los conocen. Rockefeller, Rothschild, Morgan, Vanderbilt, en fin, son una serie de familias, ¿verdad? Estos son los creadores y dueños de estos organismos a los que finalmente, pues, todo el sistema financiero mundial depende de sus decisiones. Así que si se trata de encontrar grandes beneficiarios de dinero en el mundo, ya sabemos quiénes son y no necesariamente lo es la gente normal y mortal como tú y como yo. Así que con esto te doy un pequeño contexto de lo que está sucediendo. Tenemos aquí algunas intervenciones, vamos a platicar. Ana Laura Alvarado, un saludo desde Mazatlán. Muchas veces nos aventamos como el borras a emprender y salimos raspados muchas veces, es correcto, se necesita conocimiento, lo vamos a hablar. Ana Laura, Elena Cervantes, gracias por compartir, sobre todo en temas muy concisos, exactos, me encanta cómo lo da, gracias por compartir, siempre aprendo cada jueves, me da mucho gusto, Elena, esto en realidad es para mí una gran satisfacción y me esmero para que en realidad obtengan conocimiento de alto valor. Jimena Robledo, saludos desde Perú, me dice, qué importante saber sobre finanzas para poder emprender. Dice que se pasó casi 2 años, que tiene una cafetería, lo hizo sin saber nada y ahora está saliendo de deudas. Es correcto, el trabajo es lo único que puede generar riqueza y los caminos fáciles, lo único que va a generar son dolores de cabeza. Karina García, gracias por compartir hasta Veracruz, ¿verdad? El puerto de Veracruz, hay interesante ponencia, la primera vez que nos escucha, nos da mucho gusto, Karina. Bien, amigos, entonces, les he dado ahorita un contexto interesante sobre justamente las bases por las cuales nosotros debemos, ¿verdad?, de transitar para poder entender qué es lo que está sucediendo y por qué sucede lo que está sucediendo hoy en los mercados financieros y sobre todo en la experiencia de cada persona que participa sin conocimiento, ¿verdad?, sin el debido conocimiento y el criterio de una forma adecuada para evitar dolores de cabeza. Muy bien, entonces, habiendo platicado, identificado estas necesidades básicas humanas y motivaciones que nos
que nos generan, ¿verdad? Que nos inyectan el ímpetu para poder tomar decisiones que son muy primitivas, si lo consideramos y si le damos paso, ¿no? A través de nuestra inteligencia reptiliana, ¿verdad? Que es la más primitiva y no la racional, donde el ego es el que funciona y el que dirige, es ahí, ¿verdad? En donde vamos a poder comprender esta conducta humana en los mercados y también el por qué sucede esto y quiénes están participando y quiénes se benefician de todos estos movimientos. Bien, así que con esta pues inspiración, hablando de las grandes familias, de los multimillonarios, sin duda, ¿no? Es una inspiración que mueve las conductas de las personas y que la gente normal, como tú y como yo, busca sumarse a la suerte de estas grandes familias multimillonarias en un ejercicio que puede llegar a ser fatal, ¿verdad? Este ejercicio que tiene que ver con poner el dinero, ¿verdad? El dinero tuyo, de tu patrimonio, de tu familia, de tu trabajo, en los mercados financieros, ¿verdad? A merced de un futuro desconocido, pero eso sí, lleno de fantasía para lograr satisfacer estas necesidades de las que estamos hablando en la obtención de dinero rápido y aparentemente fácil. Esto, amigos míos, es lo que favorece la aparición de ciertos criterios que mal aconsejan a las personas y que yo los he bautizado como los implacables destructores de patrimonios. Así que vamos a hablar de estos 7 implacables destructores, que no es nada técnico, nos vamos a ir directo, ¿verdad?, a el motor emocional que hace que todo suceda en los mercados financieros y en general en una economía, ¿verdad? Primer destructor, para que tomen nota, voraz, la fantasía y la emoción, ¿sí? Así es, debajo de este número insospechado de motivos y decisiones, ¿verdad? La fantasía de hacerse rico de la noche a la mañana y sin esfuerzo y sin conocimiento es un motor que nos motiva a tomar decisiones, las cuales pueden llegar a ser causa de la ruina de una persona o de una familia. Cuando permites que la fantasía y estas emociones gobiernen tus decisiones, darás paso al ego a hacer su tarea, ¿verdad? Lo que el ego sabe hacer muy bien, y la insensatez va a dirigir tus decisiones. Así que, amigo mío, una cosa es la realidad y otra cosa es la historia que podríamos nosotros fabricar dentro de nuestra mente, y esa historia va a estar ampliamente sesgada por el deseo. Si tenemos un gran deseo, si realmente nos motiva con base a todo esto que acabamos de platicar, hay factores internos psicológicos y emocionales que nos invitan, ¿verdad?, a darle continuidad y a generar esta fantasía y esta emoción como una realidad. Pues seguramente no, es ahí el contexto y es la atmósfera que va a favorecer sustancialmente la aparición de este ego que no nos va a aconsejar correctamente, ¿verdad?, para poder tomar decisiones. Así que, ojo, cuando vamos a hablar de inversiones en mercados financieros, si estamos hablando de bolsa, si estamos hablando de las criptomonedas, si estamos hablando de mecanismos altamente sofisticados que te pueden satisfacer en una necesidad, como podría ser la estabilidad, ¿eh? Esto es algo interesante. En los mercados financieros existen productos que están diseñados para generar estabilidad. Nos va, ¿verdad?, todo este tipo de discurso, todo este mecanismo, ¿verdad?, que se pone frente a nosotros, luce y se apareja, ¿verdad?, de una manera muy, muy afín a nuestro deseo y a nuestra necesidad, y por eso la fantasía y la emoción no es un consejero adecuado para poderlo considerar, ¿verdad?, como base en la toma de nuestras decisiones. Segundo, vamos a hablar de un segundo destructor de patrimonios, ¿verdad? Entonces, si ya empezamos tomando decisiones con base a las fantasías y a las emociones, ya empezamos mal, ¿sí? Segundo, vamos a tener un consejero voraz, ¿sí? La ambición desmedida. Lamentablemente, el ego pues tiene muchas caras. Una de ellas es la ambición desmedida, que sustituye a una ambición constructiva. No voy a decir que la ambición es necesariamente un elemento, un factor negativo
en el carácter de las personas. No, al contrario, la ambición nos ayuda cuando esta ambición es constructiva, cuando se sabe canalizar con base a los valores humanos, a estas verdades universales, correctas, buenas, ¿verdad? Verdaderas, los resultados se van a presentar, van a venir, ¿verdad? La satisfacción de todas las necesidades de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Y el sexo, el poder y el dinero van a aparecer, pero como resultado, ¿verdad? Como resultado de un buen trabajo, y van a aparecer equilibrados, balanceados, ¿sí? Correctamente en su dimensión, en su proporción y en su razón correcta, ¿verdad? Entonces, cuando sustituimos la ambición constructiva por una desmedida, es ahí en donde lamentablemente la razón se va a ver obstaculizada. Entonces, y para prueba de ello, no hace falta ver lo que sucede en los casinos, no hace falta ver lo que sucede en el juego. Cuando ganas una vez, te abre el apetito para ganar 2 veces. Y si ganaste 2 veces, el apetito va a ser mayor para ganar 4. Y si ganaste 4, va a ser todavía mayor para ganar 8, y así exponencialmente. Esta práctica, la verdad, les comento con toda honestidad, no es diferente en los mercados financieros, en el ámbito, en la atmósfera de los inversionistas que están sumergidos, ¿verdad?, en toda esta operación financiera y bursátil. Sucede exactamente igual. Y lamentablemente, pues, este apetito voraz que impide, ¿verdad?, el tomar decisiones correctas, también va a gozar de una característica sumamente terrible, ¿no? Sumamente, yo les diría, difícil de controlar, y es la saciedad, el sentir saciedad, ¿no? Cuando no hay un disparador, no hay un trigger, es decir, no hay un botón que se activa y que te prende una luz como esta roja que tengo detrás que dice on air, y que te dice, oye, no es el momento de tomar decisiones, hasta ahí párale, ya no es prudente seguir adelante. Cuando no tienes ese sentido de autocontrol y de saciedad, lamentablemente esto es lo que hace que las personas tomen decisiones para tomar riesgos mayores a niveles cada vez mayor, ¿sí?, escalables, hasta que se topan con su Waterloo. Y créanme, sí va a llegar el Waterloo, sí existe. Luego, entonces, estamos hablando de elementos ahorita, de situaciones, ¿verdad?, de destructores, ¿no?, conductas que mal aconsejan a las personas en el uso y en el aprovechamiento de su propio patrimonio, y es justo lo que hoy estamos charlando para poderlo desmenuzar, para poderlo poner enfrente y no olvidarlo, enfrente de uno, enfrente del intelecto, y no olvidarlo cuando se trata de tomar una decisión que involucra nuestro patrimonio. Bien, amigos, tenemos que hacer una pequeña pausa. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Tienes una cita con el coach Alejandro Juárez, donde vas a tocar y vamos a tratar temas de alto valor para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Proyectate Radio y regresamos en un solo minuto. Adelante, por favor.
Perfecto, amigos, estamos de regreso en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro. Yo soy el coach Alejandro Juárez. Este programa es Consultorio Empresarial Querétaro. Te recuerdo que puedes encontrar toda la información de coaching empresarial seria, profesional, con bases, ¿verdad? Con un sustento y conocimiento académico, profesional y empírico. Lo puedes encontrar en consultorioempresarialquerétaro.com.mx. No dejes de visitar la página web y ahí viene la liga de toda la red en la que estoy presente. Me puedes encontrar en todos lados: Facebook, Instagram, Twitter, TikToks. Tengo un canal, ¿verdad? El canal de YouTube, que también pueden encontrar las grabaciones de estos programas. Hoy estamos hablando sobre los implacables destructores de patrimonio cuando se trata de invertir en mercados financieros. Y hemos hablado, pues, por lo pronto, de cuáles son las motivaciones humanas que nos tocan el alma para poder tomar decisiones muchas veces irracionales. Hemos hablado sobre la presencia de grupos de poder que sin duda controlan el dinero en el mundo, y todos estos mecanismos de acceso de dinero están diseñados para poder dar, ¿verdad?, mayor alcance al control de estas familias, de estos grupos que sin ser demasiado, yo les diría, conocedor del tema, yo les preguntaría, en este tema de los famosos bitcoins y de las criptomonedas y de todos estos mecanismos que se han planteado como opciones, no de inversión, sino de especulación, claro, cuando se tiene conciencia, ¿verdad?, de tomar una decisión de especulación, no hay trampa, magia, ni misterio, ni sorpresa, ¿verdad? Simplemente se toma la decisión y si no salen las cosas como uno hubiera pensado, pues no va a haber ningún tipo de reacción al respecto. Sucederá cuando creamos, ¿verdad?, con base a la fantasía, ¿no? Estamos hablando de un primer, ¿no? Ya hemos hablado de dos implacables destructores. Cuando la fantasía y la emoción es la que nos aconseja, entonces es ahí en donde vienen las sorpresas, ¿verdad? ¿Cuántas personas, y yo estaba leyendo ahora en los artículos de Bloomberg y de Reuters y de todos los financieros serios al respecto, que hablan de las pérdidas de dinero que han tenido personas que tuvieron $40,000 invertir en la famosa criptomoneda, se les convirtió en 80,000 euros, ¿verdad? Y pues ahí estamos hablando, ¿verdad?, de justamente la ambición desmedida. Si apuesto 1 y gano 2, quiero invertir 2 para ganar 4, y si gano 4, quiero ganar 8, ¿verdad? Y es así como pues se acabó ahora en este reciente escenario, en donde ha desaparecido el dinero. 350,000 millones de dólares han desaparecido, ¿verdad?, de las manos de las personas que invirtieron su dinero en estas famosas criptomonedas y que hoy no existe, vale 0 o 0.5, lo que sea, algún valor muy cercano a 0. Y entonces la pregunta, amigos, es, ¿y dónde está ese dinero? Ese dinero se lo tragó el sistema financiero y está en manos ¿de quién? De grupos de poder, ¿verdad?, que sin duda acaban recibiendo el dinero contante y sonante, que está representado por una figura electrónica que se les ocurrió llamar criptomonedas, que no está debidamente desarrollada, que seguramente en el tiempo, ¿verdad?, se va a perfeccionar y vamos a llegar al desarrollo de este tipo de monedas de esta naturaleza, digitales. No hay duda de que va a suceder, pero por lo pronto hoy la prueba y error, ¿verdad?, le cuesta dinero y le puede llegar a costar la vida a una persona que no toma decisiones con sensatez y lo está haciendo con base a estos destructores de los que estamos hablando. Primero, la fantasía y la emoción. Segundo, la ambición desmedida de la que ya hemos platicado, ¿verdad? Les decía antes del corte que tarde o temprano esta ambición y esta ausencia de sensación de saciedad, ¿verdad?, le va a llegar su Waterloo. Y les decía, créanme, va a llegar, y sí va a llegar. Y lo hemos visto los que hemos estado en este barco. Por lo pronto yo he estado 3 décadas completas. Me hubiera gustado estar una década, la década de los 80s, pero no me daba la vida, ¿verdad? Yo todavía no estaba en capacidad para poder estar en los mercados porque era muy niño, ¿verdad? Pero por lo pronto durante 3 décadas he podido ver, con base a este trabajo que he hecho, pues varias crisis, ¿verdad? La crisis del 92 del petróleo, la crisis del 82 conocida, la del 87, el crack de la bolsa, el 92 en México, nuestra crisis, el 98, la crisis asiática, el 2000, la crisis de los dot-com,
en 2001 las Torres Gemelas, en 2008 la crisis subprime, que arrasó con todos los activos de valor, sobre todo en bienes raíces, asociados a bienes raíces, el 2014 la crisis de los PICs y en 2020 la crisis de el COVID. Así que son varias los escenarios en los que algunos de nosotros hemos podido sobrellevar y sobrevivir, y esto es con base a estos escenarios que yo he podido extraer, ¿no?, estos elementos, este tipo de factores que llegan a alterar de una manera extraordinaria el entendimiento de las personas y que además son las bases con las cuales toman decisiones, que esto es lo más peligroso, ¿verdad? Vamos al tercero, amigos. Hablamos entonces de la fantasía y la emoción. Número 2, la ambición desmedida. Número 3, la ignorancia, ¿verdad? Siempre es mejor no saber demasiado. ¿Por qué? Porque el conocimiento devela o desvela, ¿verdad?, la realidad. El conocimiento alumbra la verdad, la deja ver cruda y llana y le quita todo ese halo de misterio y de seducción, mostrando las cosas como son. Y para una persona que desea generar dinero fácil, escuchar la realidad de riesgos y consecuencias no es muy sexy. No es muy sexy, ¿verdad? Esto elimina la emoción y el arrojo que se necesita para poder tomar una decisión temeraria, y por eso, ¿verdad?, quien hable con claridad y honestidad no será escuchado, y quien pronuncie las mieles de aquello que deseo escuchar, eso que me endulza el oído y que está alineado con mi deseo, entonces eso sí será atendido y será seguido en su proceder y en su recomendación. ¿Cómo la ven? La naturaleza de la ignorancia es tan peculiar que no necesita describirse más. Es el peor consejero. Y con base a esta ignorancia es que se toman decisiones, ¿verdad? Pero ojo, ¿por qué las estoy tomando? Porque me está aconsejando el reptiliano, ¿verdad? Esa inteligencia reptiliana primitiva, de donde sale y surge el ego, es el que está tomando la decisión para satisfacer los deseos de una manera voraz, y por eso no se pone atención a aquello que vaya en contra de lo que yo estoy buscando llevar a cabo. Por aquí dice Pedro Hernández, podría dar sus redes para asesorías, excelente ponencia, lo que haces es la primera vez que lo leo, me da mucho gusto, Pedro. Sí, me puedes encontrar como Consultorio Empresarial Querétaro, ponlo de esa manera y te van a aparecer todas las redes, en todas aparezco, la ficha de Google, y ahí viene un teléfono de WhatsApp, en donde con mucho gusto mandan un mensaje y podemos tratar tu tema. Bien, amigos, entonces la ignorancia es un tercer implacable destructor de patrimonio de las personas. Vamos a hablar de un cuarto, ¿sí? El consejo de los inexpertos. ¿Qué importancia le damos de pronto a las personas que no saben, a los que no tienen experiencia, a los que no han vivido en carne propia alguna situación, algún contexto, alguna recomendación con base, digamos, al siguiente punto que vamos a analizar? Pero bueno, vamos a enfocarnos a este tema de los inexpertos, ¿verdad? Cuando hay deseo, este viene acompañado por habilidades. Fíjense cómo la ley de la atracción no falla, la ley de la causa y efecto. Lo similar atrae lo similar, lo semejante atrae lo semejante, lo que como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, como es el Padre es el Hijo. La primer ley de digamos, estamos hablando de lo que es la naturaleza del universo, ¿verdad? El orden universal, esa es la palabra que estaba buscando. La primera ley que explica el orden universal es la ley de la causa-efecto, y cuando tenemos ese deseo, comenzamos a vibrar, ¿verdad? Tenemos una frecuencia vibracional que atrae a todo aquello que va a asimilarse y que va a aparejarse a esa frecuencia. Es por ello que, pues, no resulta difícil que comiencen a aparecer dentro de nuestros espacios visuales y auditivos todo aquello que se alinea a nuestro deseo. Y si tenemos una computadora, si tenemos un celular en la mano, van a aparecer, ¿verdad?, todo este tipo de propuestas que hay por todos lados para dar y repartir, ¿verdad?, que anuncian la posibilidad de satisfacer ese deseo fácilmente
Y fíjense que además me voy a atrever a llevar este tema, no nada más al tema del dinero, véanlo en el tema del sexo, ¿verdad? Hoy en día, nosotros los que pertenecemos a la generación X y los que están atrás de nosotros, los baby boomers, y ya la generación desconocida que está atrás, ¿verdad? La del silencio, ¿verdad? El sexo era algo que se ganaba con esfuerzo, se ganaba con una dedicación, se ganaba con cualidades y con, ¿cómo se llama? Les podría decir con méritos, qué importante. Hoy en día agarramos un celular y encontramos 50,000 opciones para poder comprar el amor, el sexo, ¿verdad? El erotismo fácilmente, pero ustedes podrán, no me dejarán mentir y podrán corroborar el hecho de que es pasajero, es efímero y que muchas veces trae consecuencias inimaginables la facilidad de poder obtener este tipo de necesidades, de satisfacer estas necesidades y estos deseos de los tres poderosos que hemos hablado, ¿verdad? Dinero, sexo y poder, ¿verdad? El poder ya ni hablamos todo lo que hay. Pero bueno, regresando al punto, ¿verdad? Cuando hay poca experiencia, cuando hay poco conocimiento, poco criterio, ¿no? No hay responsabilidad, ¿verdad? Por parte de esta persona o de estos medios que se nos están acercando con poco conocimiento, es muy probable, ¿no? Que la realidad es que se va a defender la postura con garra, ¿no? Es una realidad. Y esto resulta, inclusive, no resulta insensato. ¿Por qué? Porque desde la visión que tiene esta persona o esta propuesta, la perspectiva de esta posición baja es correcta. En donde está la diferencia es que desde el punto de vista, desde otro punto de vista, esto es incorrecto y es incompleto, ¿verdad? Y nuevamente, ¿no? Si aunque sea incorrecto y esté incompleto, esto resulta estar nuevamente alineado al deseo de un especulador o de alguien, ¿no? A que le ha cantado la sirena en el oído, se va a convertir en un factor más de decisión, ¿verdad? Mira cómo alguien está diciendo que esto va a suceder y va a suceder de una forma maravillosa. Entonces, la presencia de los inexpertos, la presencia de las personas que tienen poco conocimiento, no estoy satanizando el hecho de que existan. Lo que satanizo es el hecho de que pretendan convencer irresponsablemente a otras personas de tomar decisiones que puede llegar a involucrar la ruina, ¿verdad? O una afectación irreversible en su patrimonio por no haber estado debidamente informado, ¿sí? El que propone y el que recibe la información. Hay una doble responsabilidad. Así que nosotros, cuando recibimos información de propuestas de esta naturaleza, tenemos que pensarlo 2, 3 o 5 o 10 veces si es necesario, hasta estar completo y absolutamente seguro de que eso es lo que queremos experimentar. Así que estamos hablando, ¿verdad?, del cuarto destructor de patrimonios, la presencia de consejeros inexpertos, ¿verdad? Para ello, pues yo les invito a que siempre se reúnan y busquen a expertos, particularmente en los mercados financieros, que tienen por lo menos, yo les diría, 2 décadas, de 2 a 3 décadas en el medio financiero, porque si hay honestidad aquí, ética, vas a escuchar una versión diferente que podría ayudar a formar un criterio con mayor sensatez y tomes decisiones que realmente te ayuden a proteger y hacer crecer correctamente tu patrimonio. Muy bien, hemos hablado de 4, ¿verdad? Entonces vamos recordando la fantasía y la emoción. Número 2, la ambición desmedida. Número 3, la ignorancia. Número 4, el consejo de inexpertos. Vamos a hablar de una quinta, ¿verdad? Las historias, la presencia de las historias fantásticas, ¿verdad? Pero incompletas de éxito. Este famoso storytelling tiene un impacto maravilloso, por eso es un recurso de marketing, ¿verdad? El storytelling, déjame te platico cómo me ha ido, ¿verdad? Nada más entretenido que las historias fantásticas de éxito que nos endulzan el oído, ¿verdad? De quienes hablan de lo bien que les ha ido, ¿verdad? De todo el dinero que han ganado en mecanismos financieros como son bolsas, criptomonedas. ¿Se acuerdan? Hace alguna década se puso de moda el tema de los foreign exchange, los FX, ¿verdad? Que era una promesa que te hacían empresas en donde hacían inversiones que ni siquiera son inversiones. El mercado
de opciones futuros y de opciones y de derivados, el cual pues realmente es un mercado financiero que está diseñado para generar cobertura, no especulación. Y bueno, pues los inexpertos entraron a este mercado, se les hizo fácil el poderlo promover y había por todos lados ofertas de que éntrale aquí, vas a ganar dinero con el movimiento de las divisas, se aprendían 2 o 3 guiones muy interesantes, tomaban algunas gráficas de las cuales ni siquiera tenían la seguridad de que fueran reales, se acercaban ahora sí que a la zona caliente, que es el Friends and Family, ¿verdad? La familia, a los amigos, y oye, mira, invierte aquí, con $1,000 y puedes ganar 10,000 de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces todo este tipo de ofertas se empezaron a popularizar hace 10, 15 años, si mal no recuerdo, y acabaron como el Rosario de Mozoc, en algo no muy diferente a lo que estamos viendo ahora en el tema de las criptomonedas y en las bolsas, que pues ya les mencioné por lo menos 7 crisis, de las cuales si ustedes han tenido dinero, han participado o han sido responsables en la administración de portafolios, podrán darme la razón del impacto brutal, ¿verdad? Del hoyo negro en el cual difícilmente puede salir alguien a flote. Bien, entonces todas estas historias fantásticas son interesantes, son muy atractivas, son realmente entretenidas, ¿no? Pero me atrevo a afirmar que son incompletas. Y son incompletas contadas deliberadamente de manera incompleta. ¿Por qué? Porque lamentablemente las historias de pérdidas no son sexys, no son atractivas, por ello no se platican, ¿verdad? Porque desacreditan a la persona y le despoja del poder que el ego les concede, ¿verdad? Al hablar solo de un solo lado de la moneda y de lo bonito que ha sucedido. Pero les puedo asegurar y les sorprendería el conocer lo que hay del otro lado de la moneda y que acompaña en su historia a un inversionista profesional, ¿no? O inclusive explica los verdaderos resultados. No todo es miel sobre hojuelas, existe mucho dinero invertido, mucho dinero perdido, existen sumas y restas y muchas veces los resultados finales no son necesariamente las maravillosas historias fantásticas que de pronto se utilizan como marketing para poder invitar a personas pues inexpertas, ¿no? A tomar decisiones que pueden llegar a costarles el patrimonio completo de una familia o de una persona. Muy bien, vamos al sexto, ¿verdad? El sexto destructor de patrimonios, la resistencia a escuchar la verdad detrás del mito, ¿sí? Esta resistencia, como lo comentamos, las verdades detrás de los mitos no ayudan a quien busca satisfacer una fantasía, ¿verdad? Imagínense cuánto pesa en una decisión el escuchar de la realización de un sueño alcanzado por otra persona que logró, ¿no? Y que también está alineado a eso que tú también deseas. El peso que puede llegar a tener esa historia es enorme, ¿verdad? Esto es el motivo, es un motivo suficiente para poder cerrar los ojos, ¿verdad? Y el entendimiento de una persona ante la verdad, ¿no? Ignorándola y procediendo a alentar el deseo de fantasía. Entonces, no hay que ser tan arrebatados, aunque se escuche maravilloso, aunque tenga y luzca como algo verdaderamente exquisito, hay que tomar la decisión de detenerse, ¿verdad? De frenar, de hacer un análisis, de entender qué es lo que qué decisión se está tomando antes de poder, ¿verdad? Tomar una decisión que después tengamos que lamentar. Muy bien, entonces tenemos esta resistencia a escuchar la verdad detrás del mito. Y finalmente el séptimo implacable destructor del patrimonio es el dolor de haber perdido dinero, ¿sí? Esta es de verdad uno de los factores más poderosos que influyen en el ego, ¿verdad? En una mala decisión no hay peor cosa que reconocer el error, ¿verdad? Para el ego, una pérdida financiera, una mala decisión que nos desacredita, esto atenta directamente con nuestro ego profundamente, y no hay peor amenaza para el ego que reconocer un error, ¿verdad? Esta condición obviamente va a favorecer la idea de permanecer en este activo que ha perdido dinero durante semanas, meses, años o décadas, con la esperanza de recuperar el dinero perdido, ¿verdad? Hasta que el tiempo pasa y no sucede esta recuperación
del dinero que tenemos ahí alojada en una fantasía, ahí alimentada por el ego que no puede soportar el hecho de reconocer que tomó una mala decisión en el tema de los mercados financieros y pretende entonces quedarse con esa decisión, con la esperanza, rezándole al santo niño de Atocha de que puedan los mercados financieros recuperarse cuando esto no sucede. Y para ello, pues los invito a hacer un análisis muy simple numérico. Miren, amigos, si ustedes tienen una inversión de 10 pesos y tienen una pérdida de 10%, lo que les queda son 9 pesos. Y el camino que tiene por delante, de pronto debiera de ser de por lo menos un 11% de recuperación para poder llegar al punto en donde se encontraban. Imagínense que en vez de ser el 20 fuera, perdón, el 10% fuera un 20%. Para cuando tengan ustedes una pérdida del 20%, van a necesitar por lo menos un 25% de recuperación, que créanme que esto ya estamos hablando de escenarios totalmente fuera de la práctica normal. Los mercados no funcionan así, no se recuperan 25% ni 10% de la noche a la mañana. Muchas veces toma semanas, meses o años en su recuperación. Cuando hay una pérdida de un 30%, se requiere más del 42%, ¿verdad?, para poder recuperar. Y si ustedes optaran por hacer la estrategia del dólar cost, lo que es el costo promedio, ¿verdad?, el costo promedio, tendrían que invertir en cada una de estas partidas un 100% más, un tanto más de lo que invirtieron para poder recortar, ¿verdad?, en la recuperación a la mitad, ¿verdad? Y en vez de que los mercados subieran el 11%, tuvieran que subir el 5% o el 5.5%, porque ya tienen el doble de inversión. Pero ¿qué creen? También asumen el doble de responsabilidad y de riesgo, en donde si los mercados siguen bajando, entonces van a perder ahora el doble o más de lo que habían perdido inicialmente. Así que, amigos míos, el tema de los mercados financieros es un tema escabroso, es un tema que se requiere de mucho conocimiento, se requiere de una perspectiva, se requiere de criterio, ¿verdad? Se requiere de personas que ya han transitado por esos contextos antes de tomar una decisión, y te invito a que hagas una doble, triple o cuádruple análisis, ¿verdad?, antes de tomar una decisión de invertir en algo que no conoces o que no sabes qué riesgo vas a tomar. Si finalmente vas a tomar riesgo y estás dispuesto a perder el dinero, tienes dos opciones: o vete a Las Vegas y haces un buen viaje en donde vas a perder ese dinero, sabes que lo vas a perder, pero con maravillosos espectáculos y buffets. Yo te pediría que mejor lo gastaras de esa manera, y que te lleves ese viaje para ti y tu familia. O la otra, que hagas una inversión con conciencia, a sabienda de que si sucede esto, no te va a tomar por sorpresa. Espero que haya sido esta plática, este programa, un recurso muy útil. Te pido que lo compartas para que la gente que no sabe de inversiones tenga en mente estos factores, que son los que profundamente inciden dentro de las decisiones de las personas. Yo soy el coach de Dueños de Negocios, Alejandro Juárez. Este programa es Consultorio Empresarial Querétaro, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por Proyectate Radio. Nos vemos el próximo jueves. Que tengas una excelente tarde y ya sabes dónde encontrarme. Hasta pronto, amigos.